todos, seamos bienvenidos una vez más a la casa del Señor y les invito a que podamos comenzar leyendo juntos nuestro texto lema, que es el Salmo 40, así que si lo quieren buscar vamos a leer todos juntos los primeros 3 versículos. Salmo capítulo 40, versículos 1, 2 y 3. ¿Lo leemos? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si estás pasando por alguna dificultad, algún dolor o hay situaciones que te oprimen o te pesan, ora al Señor. Entregale todas tus cargas y todas aquellas cosas que te puedan llegar a distraer en este día, en este su día, de poder adorarlo y estar pensando en sus cosas. Estás conmigo.
Salmos 34, y le pido a alguno de ustedes, el que quiera que lo encuentre, que pueda leer los primeros 3 versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos ahora su nombre. Gracias. Este salmo fue escrito bajo difíciles circunstancias que el salmista, en este caso David, estaba pasando. Pero aún así, él comienza el salmo declarando que Dios es digno de nuestra alabanza. Nunca debemos parar de alabar a Dios, sino que debe estar continuamente en nuestra boca, como recién escuchábamos. Una cosa es alabar a Dios cuando todo está bien, pero es otra cosa cuando estamos experimentando un tiempo terrible. La alabanza no está basada en nuestra circunstancia presente, sino en quién es Él. Le alabamos porque Él es bueno a pesar de las circunstancias. Y vamos a hacer esto, vamos a alabar a Dios a través de 2 canciones más. Nosotros también debemos mostrarnos fieles a Él. Y bueno, esta canción dice: mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Cuanto más hermoso
abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del 19 al 25. Santiago capítulo 1, del 19 al 25. ¿Comenzamos? Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia contiene unas cuantas bienaventuranzas, tampoco hay muchas, y esta es una de ellas. ¿Querés ser bienaventurado en lo que haces? Dice, bueno, mirad atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Escuchen y hagan, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que la palabra de Dios nos enseña. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes de septiembre, en el mundo cristiano y evangélico en particular, conmemoramos el mes de la Biblia. Así que una vez más, levantamos en honor la palabra de Dios, porque es lo que Él ha dejado para nuestra bendición, nuestra instrucción, nuestra guía y nuestro alimento. Y deseamos que sea una vez más así en esta mañana aquí entre nosotros. Quisiera pedirles que tengamos un momento de oración personal. Vamos a compartir el mensaje de la palabra, pidiendo al Señor que nos está hablando, que recién veíamos en la realidad de nuestras vidas. Oremos. Necesitamos de ti, de tu palabra, del alimento, de la luz, de la guía, Señor, que es para nosotros. Háblanos individualmente, háblanos como iglesia, Señor, y de parte nuestra, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para tu gloria, aún para la bendición de nosotros mismos y para testimonio
el nombre de Jesús. Amén. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este es el contexto en el cual venimos considerando la palabra del Señor en estas últimas semanas. Y avanzando en esto, fuimos viendo, y yo les fui compartiendo, pasando por favor, que esto de ser servidores de Cristo y ser fieles en nuestra administración de los misterios de Dios suena muy lindo, es un título que suena muy bien para tener, ¿no? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero sigue diciendo que se requiere, no dice trate, no, se requiere, dice la palabra del Señor, que sean fieles a Él en este rol de servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, misterios de Dios que ya aclaramos en su momento, que se refiere a la palabra del Evangelio y a la obra que luego de Jesucristo y por intermedio del Espíritu Santo Dios está haciendo. Esos eran los misterios de Dios. Eran misterios porque estaban ocultos hasta que Jesucristo vino a revelarlos y el Espíritu Santo lo fue revelando de manera plena y a través de la palabra. Ya no son más misterios. Son misterios que nosotros tenemos en nuestras vidas y los tenemos en la palabra, así que nosotros somos también administradores de esos misterios que ya no son misterios, pero que aún siguen siendo misterios para mucha gente que no los conoce, que no los entiende, que no los tiene en su vida. Para ellos sí siguen siendo misterios. Nosotros somos encargados de aclarar, de revelar ese misterio, porque es la tarea que Dios nos ha dado. Pero esto, dijimos, bueno, se requiere que los administradores sean fieles. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es ser fieles? ¿Qué es ser fiel en la tarea que Dios nos ha dado, lo que Dios espera de nosotros como hijos suyos? Bajo este título de servidores y administradores. Bueno, estamos en este estudio en base a las cartas a los Corintios, ¿no? Y ya yo lo mencioné, lo venimos viendo, que si seguimos leyendo lo que sigue, en los capítulos siguientes, en la primera carta a los Corintios y también en la segunda, el apóstol Pablo nos revela, inspirado por el Señor, que esa fidelidad se manifiesta en tres aspectos. O sea, vamos a los bollos, vamos a la cuestión práctica. ¿Qué se manifiesta esto de ser fieles a Dios? Porque en la teoría es muy fácil decir soy fiel a Dios, quiero ser fiel. Pero ¿cómo lo manifiesto? Bueno, hay tres aspectos que encontramos siguiendo el estudio de la palabra del Señor. Esto ya lo he dicho, ya lo he ido desarrollando, ahora lo voy a ir mencionando simplemente, porque ya lo fuimos tratando convenientemente en las semanas anteriores. Se manifiesta primeramente en la fidelidad a Dios. ¿Somos fieles? Bueno, tenemos que ser fieles a Dios. ¿Pero qué es ser fieles a Dios? Bueno, ser fieles en la práctica, ser fieles en el testimonio, ser fieles en la conducta, ser fieles en cumplir con la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser. Lo leíamos recién en Santiago. Porque si ustedes vienen acá, vengo yo, oímos, escuchamos, esto y lo otro, y no entra por un oído, sale por el otro, de fieles vamos a tener poco. Entonces, fiel es el que escucha, es el que lee, es el que aprende y pone en práctica. ¿Es fácil? No es fácil, porque por eso la recomendación de la palabra del Señor. Por el testimonio, la conducta en la vida personal, en la vida familiar, en la vida, los aspectos morales de la vida, en los aspectos laborales, en todo eso demostramos la fidelidad a Dios, tal cual ya lo hemos desarrollado en las semanas anteriores. El segundo aspecto de nuestra fidelidad, ¿cómo demostramos que somos fieles? Cuando como consecuencia de la fidelidad a Dios manifestamos fidelidad a la iglesia. Y yo pregunté el domingo pasado y me dije, ¿se puede ser plenamente fiel a Dios como se supone que debemos de serlo y no ser fiel a la iglesia? Y algunos puede decir que sí. Yo con la Biblia en la mano le digo que no. No se puede ser plenamente fiel a Dios. Se podrá ser más o menos fiel a Dios, pero no plenamente fiel a Dios, como Él lo refiere en su palabra, si no somos fieles a la iglesia. Una consecuencia y resultado de la fidelidad a Dios es la fidelidad a la iglesia. A la iglesia donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos ponga, donde nos indique que es el lugar, la familia a la que pertenecemos. Pero una consecuencia natural de la fidelidad a Dios es la pertenencia y fidelidad a una iglesia local.
Y el tercer aspecto en que demostramos fidelidad, según lo encontramos allí en las cartas a los Corintios, es siendo fieles en el sostén, en el mantenimiento material y económico de la obra de Dios. Porque la obra se lleva adelante con mucho de aspecto espiritual, con mucho de esfuerzo personal, pero también con recursos materiales que hacen falta para llevar adelante la obra. ¿Tenés la flor por ahí? Bueno, yo presenté esta imagen en el domingo pasado, porque esto es una flor y es un proceso natural. Debemos empezar por la fidelidad a Dios. Nuestra relación con todo esto nace de la relación con Dios, de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, de empezar a vivenciar en nuestra vida lo que es ser hijo de Dios. Y entonces ahí me voy comprometiendo, no solo con lo que Dios me ofrece, sino con lo que Dios me requiere y me pide. ¿Por qué? Por obligación. Miren, no, si lo hacemos por obligación, es una pena. Es bueno que lo hagamos porque nos damos cuenta que es lo mejor para nuestra vida. Que es millones de veces mejor hacer lo que Dios me propone que hacer lo que a mí se me ocurre. Entonces yo me vinculo en esa relación de fidelidad con Dios porque me doy cuenta que es lo mejor para mi vida, no porque tengo la obligación de hacerlo. No es un manual de instrucciones obligatorias que tengo que cumplir, no, lo hago porque realmente me doy cuenta que es el camino que Dios ha marcado y que es lo mejor para mi vida. Fidelidad a Dios. Como consecuencia de eso, la fidelidad a la iglesia. Como ya dije, eso lo vamos a empezar a tratar el domingo que viene, el aspecto de la fidelidad a la iglesia. Pero ya lo dije, lo vuelvo a decir, que en la carta a los Corintios el apóstol Pablo no se pone a discutir si esto debiera ser o no, que un creyente tenga que ser fiel a la iglesia. Lo da por sentado, desarrolla el tema con naturalidad, nos va desarrollando su carta y cuando llega al capítulo 11 y los capítulos que siguen, él empieza a hablar naturalmente del cristiano inserto en la vida de la iglesia. O sea que no está sujeto a cuestionamientos si es así o no es así. Dios da por sentado que el creyente, que desea llevar una vida acorde a lo que Dios espera de él, va a ser parte activa y firme de una iglesia. Para todo lo que dijimos, adorar, servir, crecer, desarrollar vínculos fraternales, extender la obra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Como consecuencia de eso, después recién, nos vamos a dar cuenta que también materialmente necesitamos sostener la obra. Yo decía el domingo pasado que dicen algunos que lo último que se le convierte a una persona es el bolsillo o la billetera. Y es así, y creo que está bien que sea así, porque realmente vamos a sentirnos partícipes aún en el aspecto material del desarrollo de la obra de Dios cuando los dos puntos anteriores sean una realidad de nuestras vidas. Entonces, empecé a desarrollarlo y quiero terminar de hacerlo hoy el punto 3, que es el que está relacionado con la fidelidad en el sostén material y económico de la obra de Dios. Para después, con un poquito más de entendimiento y quizás en un par de domingos, poder desarrollar el punto intermedio, que es el de fidelidad a la iglesia. La fidelidad a la iglesia y en qué aspectos prácticos esto se manifiesta. Este orden propuesto es un orden que surge de la palabra de Dios, no es que se me ocurrió a mí. Y como leímos el domingo pasado, quiero volver a leer el pasaje, porque ese solo pasaje nos muestra de qué estamos hablando. 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 al 5. 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 al 5. Fíjense cómo está expresado el orden natural de esto: fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia, fidelidad en el sostén material y económico de la obra. Doy testimonio, dice el escritor Pablo, de que con agrado, bueno, permítanme, está hablando en el contexto de la ofrenda que estaban recogiendo las iglesias para enviar a los creyentes de Jerusalén que estaban en necesidad, ¿no? O sea, estamos hablando del contexto de entrega de una ofrenda. Pero fíjense lo que dice: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de las de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, en esta ofrenda para los santos. Y acá está el kit de lo que quiero decir ahora.
y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Y en ese nosotros, Pablo está mencionando a la obra que ellos estaban representando, no a él en forma personal, sino a la obra que ellos estaban llevando adelante, a la obra del Señor. Y después de eso, pusieron la mano en el bolsillo. Se entregaron primeramente al Señor, la fidelidad a Dios. Luego la fidelidad a la iglesia, a la tarea, a la obra, al ministerio que la iglesia lleva adelante. Y después, en un tercer punto, en un tercer momento, y siguiendo ese orden natural y inspirado por la palabra de Dios, participaron de este servicio a los santos. Por esto es difícil que alguien entienda esto si primero no es fiel a Dios, segundo no es fiel a la iglesia de Dios, y recién ahí va a poder sentirse involucrado y partícipe de sostener también el aspecto material y económico en la obra de Dios. Porque si no estaríamos plantados, cuando leíamos hace unas semanas atrás, ahí en el capítulo 2 de 2 Corintios, cuando dice que para el hombre natural estas cosas son locura. O ustedes no se encuentran con gente que le dice, bueno, la iglesia que sacan el diezmo. O sea, no se encuentran con gente que le dice así. Entonces, para el hombre natural, el que no está en las cosas de Dios, el que no ha pasado por los puntos primero y segundo, esto es una cosa de loco, inentendible. Ahora bien, si a nosotros que estamos dentro nos cuesta hablar del sostén material y económico de la iglesia y de la obra, entonces pudiéramos revisar en nuestras vidas cómo estamos en el punto 1 y cómo estamos en el punto 2. Porque si no estamos firmes en el punto 1, no podemos estar firmes en el punto 2. Y si no estamos firmes en el punto 2, no estaremos firmes como debe ser en el punto 3. Decíamos que no es difícil para la mayoría, creo que para los que estamos acá mucho menos, reconocer que todo es de Dios, ¿no? Que Dios es el creador del universo, todo es de Dios. Pero decíamos, muchas veces reconocemos que todo es de Dios, menos mi dinero, menos mis recursos, mis bienes, frutos de mi esfuerzo y de mi trabajo. A veces nos cuesta ese aspecto, pero como dije, es porque no estamos firmes en los puntos anteriores. Y la realidad es que la obra de Dios, la tarea de la iglesia, requieren de recursos materiales para ser desarrollados. Me repito en lo que ya dije. Que quede claro, requiere de recursos materiales, pero no necesita de tus recursos materiales o de mis recursos materiales. Entendamos de lo que estamos hablando. Quiero decir con esto que Dios no necesita de mi limosna o de tu limosna para llevar adelante su misión y sus propósitos en este mundo, ya que Él puede proveerse de los recursos necesarios de cualquier manera. De cualquier manera. Ahora compartimos esta mañana en la administrativa acerca de eso. Y además, porque así como hay en las iglesias personas, creyentes, a los que les cuesta asumir esta realidad y este aspecto de su fidelidad como servidor y administrador de las cosas de Dios, bueno, yo dije, algunos que son tacaños, egoístas, cuesta, no importa. Así como hay de esos, hay otros que realmente son fieles al Señor y son generosos y obedientes e interesados en las cosas de Dios. Santiago, cuando habla de esto, Santiago es muy práctico. Hay una carta en un libro práctico en la Biblia, la carta de Santiago. Recién Santiago nos decía, muchachos, ustedes oyen, y después se olvidan. Mejor no oigan, no pierdan tiempo en oír. Oigan y hagan. Y también nos dice, si vos ves a un hermano que tiene necesidad, que no tiene que comer, que no tiene que vestirse, y decís, bueno hermano, que Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, y lo mandás desnudo y muerto de hambre, no sirve de nada. Dice, andá, abrir a la cena y darle, abrir a la heladera y darle, o abrir la billetera y ayudar. Eso es lo que dice la palabra. Bueno, eso que se da en el aspecto personal, se da también a nivel de la obra del Señor.
Los recursos materiales, y esto también estoy repasando de lo que dije rápidamente, de lo que dije el domingo pasado, vemos en las Escrituras que los recursos materiales se usan para tres cosas en la iglesia. ¿Para qué necesita la iglesia del Señor, cualquier iglesia, de recursos materiales? Bueno, vamos a lo que dice la Biblia, no a lo que a nosotros nos parezca, por más inteligente que parezcamos. En primer lugar, los recursos materiales de la iglesia se usan para ayuda de los necesitados, especialmente, como dicen Gálatas, a los de la familia de la fe, o primeramente a los de la familia de la fe. ¿De dónde surge esto? Bueno, yo puse ahí algunos versículos bíblicos. En 1 Corintios, capítulo 16, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, para los hermanos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan todas esas ofrendas. De esto voy a volver un poquito después, más adelante. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Por qué tenían que llevar un donativo a Jerusalén? Porque la iglesia de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, estaban pasando por un tiempo de necesidad y de tribulación y necesitaban de la ayuda material de los creyentes de otros lugares. Entonces ellos estaban promoviendo esta ofrenda para enviar a aquellos que estaban necesitados. Un ejemplo que está aquí y que, sin irnos de la carta a los Corintios, lo tenemos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del 12 al 14, dice: porque la administración, sigue hablando de esta ofrenda, ¿no? Y dice: porque la administración de este servicio, es decir, de reunir ofrenda para llevar a aquellos que están necesitados, no solamente suple a lo que los santos les falta, es decir, lo que ellos necesitan, porque no lo tienen, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Porque el que lo recibe, ¿qué dice? Gracias, Señor, porque a través de mis hermanos estás dando esta bendición para aquellos que yo estoy necesitando. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo. Ustedes obedecen al Evangelio de Cristo haciendo esto y ellos bendicen y glorifican a Dios. Y por la liberalidad, ¿qué quiere decir liberalidad? Por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo, esto resulta en ¿qué? En la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, este es el primer aspecto para el cual se usan o uno de los aspectos para los cuales se usan los recursos de la iglesia. El otro que menciona la palabra del Señor es para el sostén de los obreros. Esto lo tenemos en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, en el capítulo 9. 1 Corintios 9. Podríamos leer desde el principio del capítulo. Y ustedes pueden decir que es un bajadito y léanlo con tranquilidad. Yo quiero leer, a efectos de no extendernos demasiado en esto, solamente el versículo 14. Solamente el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Dice que vivan, y que vivan dignamente, porque todas las personas merecen vivir dignamente en el aspecto material. Pero creo que lo puse acá. Claro, lo que nos dice es que se enriquezcan del Evangelio. Porque esta es una de las cosas que la gente ve desde afuera y ve obras monstruosas de las iglesias. En su momento criticábamos a las obras fastuosas del catolicismo. Hoy las vemos también en el ámbito de las iglesias evangélicas y vemos también ministros del Evangelio llevando vidas suntuosas. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que trabaja y dedica su tiempo y su vida a predicar, está bien que pueda vivir dignamente de eso. Así que también el sostén de los obreros tiene que ver con los recursos que necesita la iglesia. En el caso de Pablo decíamos que el que está escribiendo esto, decíamos, Pablo lo escribe con mucha tranquilidad porque él no vivía del Evangelio. Él vivía, dice, de su oficio de construir carpas, ¿no? Entonces lo podía decir con toda tranquilidad. Yo le decía lo mismo pasar, hermano, yo también, como yo no vivo de la predicación del Evangelio, lo puedo decir con toda tranquilidad. Pero aquel que dedica su vida y requiere del sostén de parte de la iglesia,
es necesario y es compromiso de la Iglesia también sostener a sus siervos. Y en tercer lugar, puse yo como consecuencia, para que la Iglesia pueda llevar adelante la tarea que Dios le ha encomendado, incluidos los puntos anteriores. Tarea que hoy en día se lleva a cabo de manera muy distinta, no en el fondo, porque en el fondo la tarea es la misma, lo que es distinto es de las formas en que se hace o lo que se hacía en la época del Nuevo Testamento. Por eso se utilizan recursos para otras cuestiones, además de las mencionadas. Esta mañana cuando presentamos el balance de la Iglesia, que hablaba de que la Iglesia tiene que pagar sus impuestos, la Iglesia tiene que pagar sus servicios, tiene que pagar el sostén de los programas, y si vamos a buscar a los chicos tenemos que pagar el servicio de la tráfico, y si ya salimos una merienda tenemos que comprar las cosas para salir una merienda. Es decir, todo lo que la Iglesia hace, el sostén de la tarea misionera, todo eso tiene que ver con recursos materiales que provienen de las ofrendas que nosotros mismos damos al Señor. Personalmente estoy, y como Iglesia estamos, en contra del culto al diezmo y a las ofrendas. Nosotros no destinamos parte importante de nuestro tiempo de culto para estar hablando de los diezmos, de las ofrendas, la necesidad de que la gente ponga plata. No lo hacemos. Ustedes ya saben, nosotros ni siquiera pasamos por la canasta. No digo que esté mal, lo hicimos muchos años, no digo que esté mal, está bien, pero ni siquiera eso hacemos. Usted quiere dejar su ofrenda al Señor, sabe que ahí está, si quiere viene, lo deja. Y nadie le pregunta qué, ni cómo, ni cuánto, ni dónde, ni nada. Es un acto que hacemos, ustedes ya lo saben, y por eso desde esa libertad y de esa tranquilidad es que podemos hablar de estas cosas. Estamos en contra de los abusos y estamos en contra de las enseñanzas erróneas. Pero para que sepamos cuáles son las enseñanzas erróneas, tenemos que saber cuál es la enseñanza correcta. Para entonces saber qué es lo que dice la Biblia, poder tener la sabiduría y el entendimiento para entender lo que está mal. Ya estamos en contra de los abusos y las enseñanzas erróneas, lo cual ya es muy malo de por sí, enseñar algo que no es. Y muchas veces eso se agrava porque se hace en busca de ciertos beneficios que no siempre están del todo claros y a veces están reñidos incluso con la palabra de Dios. Por eso debemos hacer las cosas de la manera que en ella encontramos. Por eso, el tener esa posición no nos limita ni nos inhibe de hablar de un tema que está en la Biblia y que está bastante claro. Permite por ahí algunas opiniones dentro de cierto margen de claridad que nos otorga la palabra de Dios, y que es lo que quiero hacer ahora considerando algunos pasajes bíblicos. Alcanzamos a considerar dos el domingo pasado que los voy a repasar, y vamos a agregar algunos más que tengo para traer entre nosotros hoy. Primera Crónicas, capítulo 29. Este lo leímos, pero quiero añadir algunas cosas más a lo que fue dicho el domingo pasado. Primera Crónicas, capítulo 29. Estamos en el contexto de la ofrenda para la construcción del templo de Jerusalén. David estaba juntando los recursos, los materiales para construir el templo de Jerusalén, y eso es lo que habían hecho. Primera Crónicas 29, voy a leer. El versículo 9 dice, después que hubieron hecho la ofrenda, ¿no? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Salto al 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Entonces está bien que los creyentes es bíblico y corresponde. Ahora, acá encontramos algunas pautas que nos dan. La primera pauta del versículo 9 dice: ofrecieron a Jehová. Estamos dando a Dios. Esa es la actitud. Estamos dando a Dios porque somos fieles a Él. No estoy dando para sentirme tranquilo yo de conciencia. No estoy dando para pagar mi culpa por alguna cosa que me está remordiendo la conciencia, como era
quizás en algunos lados, bueno, da ofrenda. ¿Cómo que se llama? La indulgencia, gracias. Las indulgencias, no. Damos a Dios. Todo es suyo. Eso lo conocemos y lo recibido de su mano le damos. Dice, dan voluntariamente. ¿No? Aparece esa palabra más de una vez. Dan voluntariamente. Dan con rectitud de corazón. Precede la rectitud de corazón al dar. Porque si no, sería como eso, ¿no? Querer pagar indulgencia para obtener perdón, para obtener beneficios. Rectitud de corazón. Porque Dios escudriña. Y esa es la manera en que quiere que lo hagamos. Salmo 96. También lo leímos la semana pasada. Repasan los primeros versículos del Salmo las actitudes a las cuales nos invitan. Nos invitan a venir al Señor y dice, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien que digan su salvación, proclamen su gloria, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Alabanza y magnificencia delante de él. Dad a Jehová la gloria y el poder. Y después dice, den a Jehová, el versículo 8, la gloria debido a su nombre, traigan ofrendas y vengan a sus atrios. O sea que el traer ofrendas también es parte de nuestra adoración a Dios. Tanto como cantar, tanto como proclamar las maravillas de Dios, aún parte de nuestra adoración a Él es el traer nuestras ofrendas al Señor en las condiciones. Voy hablando sobre lo que vengo diciendo anteriormente, ¿no? En las condiciones que dijimos, voluntariamente, con rectitud de corazón y dadas para el Señor. Malaquías 3:10. No puede faltar Malaquías 3:10, ¿no? Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el Antiguo Testamento existía lo que se llamaba la ley del diezmo. Muchos opinan y se enfervorizan, dicen, bueno, en el Nuevo Testamento no existe la ley del diezmo. Es verdad, en ningún lado dice algo por el estilo en el Nuevo Testamento. Así que nosotros no lo vamos a decir acá, que la Biblia dice eso. Pero sí prefiero, y personalmente lo hago, y muchos hermanos también, prefiero tomar la exhortación de la palabra del Señor, la enseñanza, y tomar la promesa de bendición. ¿Vieron qué dice? Traigan los diezmos al alfolí. ¿El alfolí qué era? Era el tesoro del templo, el arca del templo donde se recogían las ofrendas, ¿no? Prefiero tomar la enseñanza, la exhortación y la promesa. Traigan todos los diezmos al alfolí y probadme si no derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No dice que nos va a llenar de plata. Dice que nos va a bendecir. Entonces dijimos, no es un toma y daca, le doy a Dios para que Dios me dé, siembro para recoger y dar las manualidades como esa que escuchamos por ahí. Se da, dar a Dios de corazón, voluntariamente y precedidos por rectitud. Ustedes me dicen, ¿el diezmo es bíblico? El diezmo figura en la Biblia. El diezmo figura en la Biblia. Voy a volver un poquito más adelante sobre este punto específico, pero quiero decir, quería decir eso. La exhortación contiene una promesa de bendición, como tantas otras, ¿no? Bueno, personalmente prefiero tomarla, no decir que es una obligación, no decir que es una ley, pero es una pauta que nos sirve y el Señor promete su bendición. Mateo 23:23. También otro conocido pasaje, Mateo 23:23. Está hablando Jesús con los fariseos y les dice, y los escribas, y dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como el mismo Jesús afirmó en otro lugar, Él no vino para abrogar o derogar la ley, sino que vino para dotarla de un significado y un contenido espiritual absolutamente más pleno, más completo y más profundo de lo que era la ley en sí misma. Cumplir con lo que para los judíos era la ley del diezmo y dejar de lado la justicia, la misericordia y la fe no servía de nada. No servía de nada. Los corrige de su error, o al menos se los hace ver, pero no habla en contra de ti. No dice ustedes tienen que dedicarse a la justicia, a la misericordia y la fe y olvídense del otro. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y así como el Señor Jesús da contenido y significado espiritual a tantos otros temas, especialmente los oísteis que fue dicho, pero yo les digo, vieron que nosotros, qué bien, Señor, que nos maravillamos del Señor cuando dice, por ejemplo, en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho no matarás. Pero yo te digo que si te enojas contra otro, ya es como si lo estuvieras matando. Qué bárbaro, Señor, ¿cómo nos hace pensar? Leemos unos renglones más abajo y dice, oísteis que fue dicho, la ley decía, no cometerás adulterio. Pero si mirás a la mujer de tu prójimo y la codicias, es igual a que si estuvieras cometiendo. Qué bueno, Señor, qué bárbaro. Y así en otros aspectos, así habla del juramento, así él habla del ojo por ojo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo que les digo, si alguno te pega en una mejilla, ponele la otra. Qué profundo las cosas que se van a decir, ¿no? Qué profundo. Y por ahí vemos esto que dice, muchachos, si ustedes ponen el diezmo y no guardan la misericordia, la justicia y la fe, no sirve de nada. Guarden la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. Le da un contenido espiritual que, subido a lo que venimos leyendo y diciendo de los otros versículos, nos va, creo que, dando un acercamiento a lo que el Señor pretende. Hay muchos que denostan el diezmo, que están en contra del diezmo. ¿Por qué? Porque no está enseñado en las epístolas, porque no está practicado por las iglesias en el libro de los Hechos, por ejemplo. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Sí? Ahora, no veo a los que con tanto énfasis dicen eso, no veo que hagan lo que sí hacían, por ejemplo, en la iglesia primitiva y que relata el libro de los Hechos. Por ejemplo, ¿qué dice Hechos capítulo 2, 44 y 45? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no veo que se haga eso. Si no hacemos lo otro, porque no lo dice, pero esto que dice no lo hacemos. Quiero que abramos la mente, ¿no? ¿Me entiende usted para qué lado voy? ¿Fue algo que ocurrió ahí? No, de cuenta la hoja, fíjense el capítulo 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ustedes ven que esto esté muy expandido? ¿Dice la Biblia que tenemos que hacerlo obligatoriamente así? No. Como no dice el otro tampoco dice que esto tenga que ser. Pero fíjense, sigo leyendo. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, a quien conocemos como Bernabé, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Eso dice que hacían. Bien, hasta Ananías y Zafira hicieron eso. Sigan leyendo abajo. Vendieron su propiedad, la trajeron acá. El problema no es que se guardaron nada, el problema es que dijeron, acá tenemos todo. Pero no metamos en otro tema. Pero quiero decir que a veces tenemos una mirada parcial, porque decimos, no, la Biblia no dice esto,
en el Nuevo Testamento, pero sí dice esto y tampoco lo hacemos. No dice tampoco que tenemos que hacerlo. No nos vayamos demasiado porque no quiero irme por las ramas. Pero con esto quiero decir que me parece que discutir esto y vaciarlo del contenido espiritual que tiene, que está basado en lo que venimos diciendo y que vamos a tratar de decir en algunos minutos más, es entrar en una falsa dicotomía que no aprovecha. Entrar en una falsa dicotomía que no aprovecha. Sigamos redondeando un poquito la idea. Ustedes conocen el ejemplo de la viuda pobre, Marcos 12, del 41 al 44. Estaba ahí la viuda, estaba Jesús, perdón, al lado del alfolí, del cofre de las ofrendas, y echaba un montón de plata. Y vino la mujer, esta viejita, digo yo que sea viuda, no es una viuda pobre, pero vino la viuda y puso un montón de moneditas. Ya nosotros no usamos monedas. Bueno, de esas que ya no usamos, bueno, ¿cómo es? Nada. Ahora Jesús elogió a la viuda pobre, no porque haya ofrendado o porque haya dado el diezmo, sino porque en ese momento dio todo lo que tenía en su bolsillo. Resulta claro que estamos en presencia de una persona que no especulaba con Dios, amaba a Dios con todo su corazón, era fiel a Dios y amaba la obra que se hacía en ese lugar, por eso puso y fue y llevó las 2 moneditas que tenía, porque amaba lo que se hacía en la casa de Dios, amaba el ministerio con todas las fallas que tenía, con todas sus insuficiencias, amaba la casa de Dios y el ministerio que allí se desarrollaba. ¿Es esto una enseñanza directa para que nosotros hagamos lo mismo, que todo lo que tenemos en el bolsillo vayamos y pongamos? No, tampoco es una enseñanza, un mandato, pero es una enseñanza de la actitud y del contenido espiritual de nuestro acto de dar. Y además, quizás sí, alguna vez hayamos hecho lo mismo. Bien, cuento un pequeño testimonio, el hermano está presente, no lo voy a nombrar, pero si lo cuento y leer algún detalle, me vas a disculpar, pero me interesa de lo que hizo. Hace unos meses atrás, un hermano me mandó un mensajito a María José y dice, fui a la iglesia esta mañana y fui con el dinero que tenía dispuesto para poner mi ofrenda. Y tenía otro tanto en la billetera. Y en el momento de agarrar el sueldo de él, puse lo que yo había dispuesto y tenía el otro ahí y agarré y lo puse. No, Señor, te dejo todo lo que traje. Y este hermano se fue de la reunión, llegó a su casa y con ese dinero, era el dinero que tenía para su esposa, para la compra de su manutención, de los alimentos y demás. Cuando llegó a su casa lo estaba esperando el vecino de la casa de al lado. Ahora decirle, mirá, fulano, resulta que nos vamos a mudar y me quedaron un montón de cosas en la heladera. ¿No querés que te las deje? Dice, y lo que ellos me dejaron, dice, era mucho más de lo que yo tenía en mi bolsillo, que sentí en ese momento de cáncer. Entonces, hermanos, experiencia de esa, quizás ustedes han pasado por situaciones de este. Entonces, me van agarrando por el lado que quiero ir, ¿no? Me van agarrando por el lado que quiero ir. 1 Corintios 16:2. Lo leímos antes, pero les dije que quería decir algunas cositas respecto de eso. No se asusten que quedan 2 o 3 pasajes, pero vamos a hacer consideraciones cortas. 1 Corintios 16:2. ¿Lo tienen? Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Bueno, acá nos da varias pautas. Cada primer día de la semana, es decir, de manera regular. Hoy en día, yo cobro una vez por mes y separo mi ofrenda al Señor una vez por mes. Bueno, otros lo harán de otra manera, no importa. Habla de regularidad, ¿no? Cada primer día de la semana, cada uno dice, qué bueno que todos puedan participar, aún en las familias, incluso donde hay a lo mejor algunos que no trabajan, pero hacerle partícipe del hecho de ofrendar al Señor, ¿no? Con un poco que a lo mejor puedan recibir o pueda dárseles para ellos. Y después dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado.
habla de una proporcionalidad, ¿no? Según haya prosperado. Yo a lo mejor no prosperé lo mismo que él, no prosperé lo mismo que ella. Cada uno ha prosperado de acuerdo a nuestra situación personal. Habla de una proporcionalidad. ¿Cuál proporcionalidad? Personalmente, creo y aplico, hablo para mí personalmente y mi familia, creo que el diezmo, aunque no está aquí directamente indicado, es un buen criterio de proporción, además de ser un criterio que está en la Biblia. Personalmente, creo que el diezmo es un buen criterio de proporción. Porque como hemos visto, está en la Biblia. Es decir, cada uno según haya prosperado. ¿Cuál es la pauta de haber prosperado? ¿Cuál es el segundo? Bueno, cada uno tómelo como quiera. Yo les dejo mi entendimiento y mi forma de hacerlo. Personalmente creo que esa proporcionalidad en la figura, en la enseñanza del diezmo, no está aquí indicado claramente, obviamente, lo repito, no está aquí indicado, pero creo que es una enseñanza, que es un criterio de proporción aceptable y que también está en la palabra del Señor, aunque no está mandado aquí explícitamente. Pero dice, según haya prosperado. ¿Cuál es tu criterio de prosperidad y cuál es tu criterio del según? Bueno, yo te dejo uno que dice la Biblia. Uno que dice la Biblia se llama diezmo. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. 1 y 2. Este es otro de los temas que a veces surge, ¿no? Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, que estamos estudiando en la escuela dominical, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda generosidad abundaron, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren, las iglesias de Macedonia estaban en prueba grande de tribulación y estaban en profunda pobreza. Con lo cual, yo creo que la grande prueba de tribulación y aún la situación propia de personalidad, de necesidad, no es motivo para no ser fiel. No estoy hablando de cantidades, no estoy hablando de nada. Yo le estoy dando pautas, principios. Porque muchas veces decimos, no, porque yo no llego, ¿y no será que no llega porque no sos fiel? No se pregunta que uno se hace con todas estas situaciones. Hermanos, la grande prueba de tribulación, aún la profunda pobreza, la viuda pobre, era pobre, tenía solamente 2 moneditas que no valían nada. Si ustedes la usan, no serían para pagar nada. Sin embargo, el Señor la dio. Entonces, el dar es una actitud fundamental y primeramente espiritual, luego material. Entonces, no es que no doy porque no tengo mucho. No das porque considerás que no vale la pena dar. Digo, me parece, por lo que dice aquí, ¿no? Y finalmente, el último, la hojita siguiente, 2 Corintios 9, 6, 7 y 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sobre este versículo se han dicho cantidad de barbaridades. Ustedes se habrán dado cuenta por el desarrollo que vengo dando que no nos sumamos a esas barbaridades. Pero es un principio que el Señor nos enseña. No es que pongo para recibir más, pongo más, recibo más, pongo menos, recibo menos. No, olvídese de eso, no dice eso. Pero dice, el que siembra escasamente también segará generosamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por eso aclara, después dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad o porque le dicen que tiene que hacerlo, o porque piensa que es una obligación, porque Dios ama al dador alegre. Miren, quiero terminar con esto. Hermano, a alguno le duele dar dinero, no lo que quiere, no hay ofrenda
¿Alguno le duele dar dinero para la obra del Señor? Para los ministerios de la iglesia. Mire, no lo haga. No lo haga. ¿Te duele? Guárdatelo en el bolsillo. Salí de acá y comprate un postre para después de comer. No importa, es cuestión tuya con Dios. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que ha entendido todo esto que de alguna manera estamos tratando de explicar y que lo hace con alegría. Como ya dijimos, Dios no necesita de nuestra limosna, menos dada de mala gana. No lo necesita para llevar adelante su misión y sus propósitos en este mundo, ya que puede proveerse de los recursos de cualquier manera, aún de aquellos que han entendido que deben ser fieles también en el aspecto del sostén material de la obra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Toda gracia. No está hablando, dice toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, teniendo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Hermanos, no criticamos, exponemos la palabra de Dios de la manera que entendemos que corresponde para una reflexión, una evaluación y eventualmente alguna corrección si entendemos que corresponde para afirmarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. Así que bueno, con esto doy, voy a decir algo más pero con esto de hoy damos por concluido el tema que estamos hablando sobre el punto 3, que era el sostén material y económico de la obra. Así que hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿No lo hace con alegría? No lo diga. Bueno, usarlo para otra cosa, no hay problema. Pero fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles en el sostén de la iglesia. Como yo pregunté el domingo pasado, le pregunté a hermano que Susana después me corrigió, yo no entendí bien, pero hace 30 años que soy miembro de la iglesia. Susana, ¿alguien alguna vez te pidió que ponga el diezmo, que ponga ofrenda? Si alguna vez nos pusiste a alguien que fue a preguntar por qué no, le decís que la ponga. No, hermano, así funciona la cosa. Lo hacemos voluntariamente con rectitud de corazón y damos para el Señor porque somos conscientes que la obra del Señor requiere de recursos para hacerlo y el Señor bendice a aquel que es fiel. Fiel a Él, fiel a la iglesia, fiel en el sostén. Gracias Padre del Cielo por estos momentos que pasamos cada domingo de comunión y más que nada en tu presencia, Señor. Gracias por las palabras que hoy nos llevamos, que las podamos poner en práctica en esta nueva semana que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén.